soy Joaquín Piqué y bienvenidos a la Ciencia del Éter. Esta vez tenemos un invitado muy especial, tenemos a Artur Sala. Hola, Artur. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Kim? Muy bien. Contento, A ver, muy Artur. contento de estar aquí, por fin, porque, bueno, pues eres una persona, un gran investigador de la física del éter y bueno, y una persona que tengo un gran afecto, una gran estima y estoy muy contento de poder por fin compartir un espacio conjunto para nosotros y sobre todo para los espectadores. Muy bien, Artur. Artur, para quien no lo conozca, es físico por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es el divulgador de lo que él denomina la ciencia proscrita, de la ciencia oculta, la ciencia que no quieren dar a conocer. Y también antes tenías un blog que llamabas la Ciencia Prohibida. Perdida. Muy bueno ese blog, ahí aprendí mucho. También les tengo que decir que Artur, yo lo considero, aparte de mi amigo, lo considero mi maestro. Él fue quien me inició en todo lo relacionado con la energía escalar y la ciencia del éter. Así que ahora estoy entrevistando a mi maestro, que hoy nos tiene un tema muy bueno, muy interesante, que tiene que ver con el origen del oro precolombino. ¿No es así, Artur? Pues sí, es un tema que es el tema del adendum o anexo, el tema estrella del adendum o anexo al libro 1. Y un adendum es algo que en principio no se debería de existir, es decir, un anexo, cuando hay la necesidad de escribir un adendum es porque algo excepcional ha ocurrido o porque se ha recopilado mucha información importante y que anexa un conocimiento, pero no era un libro que yo empezara pensara tener que escribir. Pero en este adendum al primer libro lo que hago es la primera demostración, recopilando un montón de información, pero sobre todo de un personaje que se llama Alex Putney, del cual ahora hablaré, de que el oro precolombino y probablemente el oro de Egipto, del antiguo Egipto, era artificial, es decir, era generado por transmutación nuclear fría, podríamos llamarlo alquimia, a partir del cobre principalmente dentro de lo que sería las culturas precolombinas y del plomo en Egipto, en el antiguo Egipto. ¿Vale? Es decir, que para que las cosas queden muy claras, las grandes cantidades de artesanías precolombinas que habían en oro no eran originalmente en oro, ¿vale? Y las grandes cantidades de oro, por ejemplo, Tutankamón, que fue un faraón, digamos, que pudimos rescatar todo lo que había dentro, creo que había, pues no sé cuántos kilos ahora de oro, el dato no lo tengo en la cabeza, pero muy probablemente el oro del sarcófago de Tutankamón, de los 3 sarcófagos que integraban Tutankamón, pues también fue generado a partir del plomo. Entonces, bueno, pues este adendum lo que viene pues es a ser la primera demostración científica, además en la lengua de Cervantes, en español, digo esto porque mucha parte de esta información proviene de investigadores que escriben lógicamente en inglés, pues más todo un modelo nuclear que yo desarrollé y mi estudio particular de la alquimia me lleva a ser el primero en lanzar esta hipótesis, digamos, al mundo y explicarla con palabras científicas, ¿no? Esto, como digo, aparece publicado en el adendum, que como podemos ver tiene el sobrenombre de la búsqueda del éter y las transmutaciones nucleares, pero que cuando abro en su primera página veo que es el origen alquímico del oro precolombino. Es decir, es la primera vez que se habla de esto y hoy pues me gustaría mucho compartirlo contigo y con los Excelente. espectadores. Aquí también comparto el primer libro de Artur, Magna Ciencia. Ese sería un anexo de lo que es este libro. Correcto. Lo disfruté mucho. Yo recomiendo que consigan este libro, porque hay cosas que la verdad no se encuentran ni por YouTube ni por otros canales. Esto es una investigación personal propia de Artur que vale la pena conseguir, tanto este como el otro, que el otro me queda pendiente de conseguirlo porque aún no lo tengo, pero ya pronto te lo voy a conseguir.
Pues sí, pues si te parece, me gustaría explicar un poco, tratando de Sí, explicar a veces cosas, conceptos de física nuclear, pues invitaría mucho ahí no a entrar, pero en explicar por qué hago esta sorprendente afirmación, ¿no? no sé Y por si te qué, si parece... viene del cobre y luego también, perdona tú, Uh-huh. después de hacer toda esta fase de transmutación del cobre al oro, una vez se ha llegado al oro, a ese tipo de oro, también estaría bien que nos explicaras eh, cómo se puede saber o de qué forma uno puede saber que ese oro es artificial y no de una mina. Porque puede estar muy bien todas estas mutaciones, digo, pero ¿cómo lo puedo saber? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué tiene de especial este oro que se puede distinguir de los demás? Pues sí, a ver, es una pregunta compleja, pero que trataré de explicarla. Para saberlo es necesario hacer una espectrometría de superficie, o sea, un análisis superficial con microscopía electrónica de la superficie del objeto en cuestión, del arte precolombino que nosotros consideremos en ese estudiar, pero además hacer una espectrometría de masas, donde veríamos una serie de proporciones de cobre-plata con lo que yo llamo además elementos activadores, que son el titanio y el aluminio, ¿vale? Es decir, lo que básicamente un análisis con un microscopio electrónico lo que te permite ver es que aparecen mezclado cobre, plata y otros elementos como el titanio, el molibdeno en proporciones muy bajas, formando algo que se llama un compuesto intermetálico. Un compuesto intermetálico quiere decir que si yo cojo por cualquier proceso químico conocido de mezcla de metales, nunca me va a salir el oro en la forma en cómo estaba en el arte precolombino. Y eso es un indicador de que su origen es artificial, es decir, es generado por transmutación. Es decir, jamás existieron minas de oro en el arte precolombino, sino que lo que se hizo fue transmutar el cobre a oro bajo un proceso que a continuación voy a tratar de explicar. Es decir, es necesario ir a la microscopía electrónica y luego una espectrometría de masas para encontrar esas proporciones de oro. Porque no siempre exactamente todo era oro. Es decir, muchas veces nos encontramos con algo que se conoce como tumbaga, que es una especie de aliaje entre diferentes proporciones de cobre, plata y oro. Pero es que cualquier análisis superficial, como te digo, por microscopía de estas muestras de tumbaga, demuestran claramente de que ese tipo de compuesto intermetálico no se puede generar por proceso químico o electroquímico alguno, sino que se tiene que ser necesariamente un proceso nuclear, ¿vale? Y eso hoy voy a enseñar algunas fotos que demuestran Bien. esta hipótesis. Sí, sí. Pues si te parece, voy a compartir pantalla. A compartir pantalla, sí, de esas imágenes que me has enseñado antes. Sí, bueno, esto que podemos ver aquí es una cosa que se encontró cerca de Pumapunku, es un objeto artesanal de la cultura inca precolombina y desapareció del museo que estaba en Bolivia, ahora no recuerdo cuál, que es la capital. Eh, y aquí empezamos a ver cosas muy curiosas, porque esto que podemos ver probablemente sería el oricalco, es decir, aquello que Platón identifica en la Atlántida como un metal que tenían esos antiguos atlantes, que era un metal súper duro, probablemente sea un aliaje de titanio y oro, ¿vale? O un aliaje de cobre, plata y oro, que daba una propiedad de dureza muy, muy, muy superior al acero, ¿vale? Es decir, que probablemente incluso El podamos... típico oro que es blando y moldeable. Exacto, exacto. Pasamos a un aliaje de titanio-oro, que es todo lo contrario, es tremendamente duro. Es decir, que con esta teoría probablemente estemos pudiendo matar dos pájaros de un tiro, que es, por un lado, demostrar que el oro de las culturas precolombinas era artificial y, por otra parte, resolver el misterio de el oricalco atlante, ¿vale? El famoso metal. Mira, aquí podemos ver, ya entrando un poco en materia,
una de las artesanías de oro, que eso sería una especie de yeti, porque hay otra cosa también muy significativa. Gran parte y eso es muy importante, gran parte de los objetos sagrados de las culturas precolombinas hacen referencia a seres mitológicos y seres que no existen, ¿no? Esto sería un yeti, un squatch, un Bigfoot, ¿vale? Que en la tradición andina hay la presencia de muchos tipos de animales y seres como estos, ¿no? Entrando ya más en materia, no sé si ahora se ve, pero esto es otro ejemplo claro de un objeto que tendría cantidades de cobre, plata y oro. Y de hecho esto lo podemos incluso ver a simple vista, ¿no? Ah, sí. La foto, no sé si hasta qué punto se amplía, pero ahora veremos ya. Mira, este es otro objeto bastante significativo. Esto procede de la cultura Nariño, es una cultura que está en Ecuador. Y fíjate una cosa, Kim, no sé si se ve el mouse, pero fíjate que estas formas arlequinadas son plata y oro. Sí, Son plata y oro. plata y Entonces, oro, sí, pero por capas, como superpuestas. por capas e incluso se llega a fisionar el cobre con el oro. Sí, Entonces, esto, sí, como si fuera casi soldado, exacto. Pero soldado de una como una manera que soldadura nosotros parece. no sabemos soldar de esta manera. Eso quiero que quede muy claro. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues que muy probablemente que sea una parte de plata o de cobre que sea transmutado a oro. Es decir, por Bien, ejemplo, esto antes que estoy señalando aquí, que es oro, antes era cobre o plata, y se transmutó una parte de esto a oro y esta otra parte se transmutó a plata. ¿Vale? O vale, sea, sí, no sé porque si quiero... es más dominante la plata en este que el otro, que es más dominante el Sí, oro. pero fíjate qué formas más curiosas tenían estas nariceras. Oro, plata, oro, plata. O sea, aquí podemos ver pues plata, pero en otros puntos podemos ver oro. Aquí podemos ver una forma de arlequín muy Ujú. característica. Y aquí podemos ver un objeto que mayoritariamente es de oro, una naricera que Sí. mayoritariamente es de oro. ¿Vale? Esto es otro ejemplo de objeto de oro. Este procedería, ahora no me acuerdo exactamente este es de Ecuador, pero no recuerdo exactamente. Y este objeto que estamos viendo ahora, cualquier colombiano que nos esté viendo ahora mismo, inmediatamente lo reconocerá. Esto es conocido como la balsa muisca. Y la balsa muisca es una balsa que se puede ver en el Museo del Oro de Bogotá, que es uno de los museos más importantes del mundo sobre arte precolombino. Y esta balsa en concreto se encontró cerca de la laguna de Guatavita, que era una laguna que hay en Colombia que es sagrada para esa cultura, porque ahí se dice que se hacía la ceremonia del dorado. Es decir, tenemos por los historiadores españoles la evidencia de que cerca de Guatavita, en un pueblo que se llamaba Srijaca, se encontró varias toneladas de oro por valor en la fecha actual de 400 millones de euros. Estamos Vaya, hablando de que en muchos pueblos de Colombia había ingentes y enormes cantidades de oro, siempre con una finalidad sagrada, que se lanzaban a esta laguna. ¿A con quién? lo A sus cual dioses. la capacidad para fabricar este oro era casi ilimitada. Sí, pero fíjate, Kim, otro aspecto que para mí es fundamental. Las culturas precolombinas jamás utilizaron el oro como moneda de cambio. Lo utilizaban siempre con una finalidad puramente sagrada. Puramente Ya sea sagrada. ceremonial o por algún componente energético. Exacto. Es decir, en el momento en el cual, claro, aquí es que se produjo el choque de una cultura pragmática, como era la cultura europea esencialmente, eh, que había utilizado, Materialista, exacto, materialista, que había utilizado el oro como instrumento y moneda de cambio, con una cultura que lo tenía total y absolutamente en las antípodas de todo eso. Es decir, era cualquier cosa menos práctico, era una cosa totalmente sagrada, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, no podemos olvidar que en el Cuzco, cuando los españoles saquearon y hicieron preso al emperador Manco Cápac II, creo que sí que era, ahí en el Palacio de Oro, que es ese palacio que tiene una construcción que nos recuerda muchísimo
el antiguo Egipto y la piedra reaglomerada de Davidovich. Eso era un tipo de arquitectura. Bueno, esto nos daría para otro debate, que es cómo se hacían estos, pero eso creo que la mayoría de espectadores saben que evidentemente se hizo con una tecnología basada en reaglomerar las piedras, eso creo que lo sabemos todos, pero se dice, las crónicas nos dicen que ese palacio estaba adornado literalmente en placas y placas de oro, es decir, la cantidad de oro que tenían los incas con siempre finalidades sagradas era impresionante. Entonces los españoles, ¿qué hicieron? Buscar esas minas, pero es que jamás las encontraron. Y tenemos que tener Entonces, en con esta cuenta... cantidad tan abundante de oro, no tendría que ser demasiado complicado elaborar ese oro, porque se necesita mucho tiempo para poderlo fabricar, hacer esos detalles con esa artesanía. Eh, no creo que tardaran demasiado, tendría que ser una técnica un poco, no, sí, simple, parece un poco insultante, pero no tan complicada como uno pueda imaginar. Exacto, es que nosotros estamos tremendamente condicionados por dogmas y dogmas y dogmas, pero en el momento en el cual lo vemos la perspectiva desde un punto de vista sagrado, pues las cosas cambian, ¿no? Luego trataré de explicar esto, porque es complejo de cómo lo hacían, y trataré de explicarlo para que se pueda entender, que no va a ser fácil, pero yo creo que va a salir un debate interesante. Mira, fíjate, Kim, aquí es lo que yo te decía cuando me preguntabas, ¿cómo podemos saber si un objeto es artificial o tal? Pues cuando tú lo analizas con el microscopio electrónico o con un microscopio de cierta potencia, te empiezas a encontrar con esto, ¿no? Desde aquí podemos ver cobre, oro, plata, pero todo mezclado de una manera que es muy difícil, bueno, imposible de conseguir con nuestra técnica. Aquí tenemos otro ejemplo muy claro, ¿no? De otras pátinas superficiales estudiadas en otro objeto sagrado que podríamos ver oro, plata, cobre, molibdeno. Es Sí, decir, como pequeñas láminas así por capas. No exacto, mezclado como una aleación, como si fuera todo en un caldo de una sopa, lo fundes y ya está, como el bronce, que es una no. aleación, sino esto va por capas, por laminitas de capas. Sobre todo hay que decir que es un fenómeno superficial. ¿Y qué quiere decir eso? Pues mira, no sé si te acordarás, en el año 1989, de esto hablo bastante en el libro, pero tengo hoy en día la intención de explicar muy bien la historia. Dos científicos de la Universidad de Irvine dijeron que habían hecho la fusión a temperatura ambiente, la fusión nuclear a temperatura ambiente. Para ello utilizaron dos electrodos o sea, una pila electrolítica donde pusieron platino y paladio en un electrodo y platino en el otro. El platino y el paladio están justo al lado de la plata y del oro. Son elementos muy preciados que tienen un coste en el mercado prácticamente igual al de la plata y el oro. O sea, es a 30 euros el gramo y muy cara está el platino, ¿no? Además es producido por muy pocos países, muy pocas minas. Las minas de rodio, por ejemplo, son controladas por los militares. O sea, estamos hablando de elementos hiperestratégicos en el mundo. Bueno, pues estos físicos llegaron a ese resultado porque eran físicos de superficies. Es decir, la física de superficies es el punto en el que la química y la física se encuentran. Cuando tratan de estudiar, cuando la materia es sólida, la parte metálica, cómo se propaga la corriente. Entonces se sabe que la corriente eléctrica es un fenómeno superficial, entonces hay un punto en el cual la química se toca con la física y entonces ellos, estudiando fenómenos de superficie, se dieron cuenta de que cuando se produce la transmutación nuclear del electrodo de paladio y el electrodo de platino, se empiezan transmutando los electrones, los átomos de la superficie. No sé si me explico, ¿vale? Es decir, no se Sí, sí, sí. transmuta todo, sino que se transmuta en la superficie. Aquí La capa podríamos decir, externa, la superficial. exacto. O sea, cuando yo quito esa pátina que se ha creado después de hacer funcionar la pátina electrolítica, vuelvo a tener platino y paladio puro. Pero cuando analizo todo esto que ha quedado aquí, observo trazas de elementos que provienen de una desintegración nuclear. Puede observar pues, restos de plomo, de rodio, de cromo, por ejemplo. En fin, observo una reacción nuclear, pero esa reacción nuclear no es en todo el electrodo, sino en su parte superficial. Entonces, exactamente ese mismo fenómeno es el que nosotros podemos observar cuando analizamos a fondo este tipo de artesanías, ¿no? Y este es el vídeo que publicó Alex Putney, que es este investigador que yo recomiendo muchísimo su investigación. Es un autor que tiene una página web que se llama humanresonance.org.
Este hombre es un chaval que ahora debe tener unos 30 y largos años, casi 40, es norteamericano. Él dice que proviene de una de las familias, digamos, Illuminatis, los Putney más importantes del mundo. Y además presenta como prueba el árbol genealógico y tal, bueno, y te pone fotos, bueno, en fin. Su página web es enorme, tiene una cantidad de libros impresionante, es un investigador de un nivel que yo pocos he visto. Y él publicó un vídeo en el año 2018 donde mostraba la transmutación del cobre a una parte de oro y una parte de lo que él vino a llamar oricalco, ¿vale? O sea, lo que sería una especie de tumbaga, ¿vale? Entonces, para él... El oricalco, que sería como ese oro de esa máscara que habías mostrado antes. Exacto, exacto. Que desapareció seguramente secuestrada por el Museo Smithsoniano, al menos según Putney, ¿vale? Y fíjate que aquí vemos otro dato muy curioso. Precisamente en el año 2016 se descubren las propiedades superconductoras de este compuesto intermetálico de beta 3 titanio oro, ¿vale? Es decir, 3 átomos de titanio y un átomo de oro. Y eso, según Putney, yo tengo mis dudas, podría ser el oricalco atlante. Y aquí podemos ver la transmutación que del cobre se pasaba al 3 titanio oro o oricalco, según Putney, que yo tengo mis dudas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco, pues, a ver, creo que ahora, no sé, ya he Este sistema terminado de compartir. de capas que he estado como mostrando en las imágenes me recuerda mucho al concepto de biometal de Victor Sauberger. En el libro de Energía Viva, en un capítulo, en un pedazo, ahí muestra lo que es un biometal. Y era una combinación de dos metales, como por ejemplo el oro y la plata, que tenían cargas opuestas, una que tenía una valencia positiva, el otro una valencia negativa, que lo decía como una energía femenina, otra masculina, y se tenían que mezclar las dos para hacer lo que decía la unidad, para que se creara esta unidad de vacío elemental, que era lo que él decía que era lo que es la energía viva o lo que es el éter. Entonces, al combinar estas capas, una con una carga positiva, otra una carga negativa, se facilitaba esa unidad y esa como conductividad con el éter. Y entonces, pues esto que has mostrado parece que sea algo parecido, pero transmutado, pero él en su proyecto, como en el motor Repulsine, pues lo hacía artificial, pues mezclando él directamente una capa de oro con de plata o de cobre, haciendo esa combinación de polo positivo, polo negativo, o sea, mezclando los opuestos, para crear ese concepto de opuestos, para crear esa unidad para que el éter fluya. Pues esto me lo recuerda mucho, que coincidieron las dos investigaciones a lo largo del tiempo sin que él conociera esta investigación, pero coincide. Coincide plenamente, conozco bien ese libro, lo leí hace muchos años, lo leí en el 2013, y bueno, como todo lo que es Schauberger, te vuela completamente la mente, pero es que es algo impresionante. Yo creo que con Mail, Schauberger y casi te diría Kozyrev, conoces el 90% de la física Sí, escalar. sí. Con esta tríada conoces básicamente. Y es curioso que digas esto, porque en Barcelona hay un médico por el cual yo tengo una gran estima, se llama Manuel Gálvez. Él es un médico que aplica unas corrientes, microcorrientes a las personas, y está pues haciendo unos trabajos de curación de algunas enfermedades muy, muy potentes, ¿no? Algunas enfermedades se pueden curar aplicando microcorrientes, estamos hablando de nada, de microamperios y 4 voltios, o sea, nada, o sea, corrientes muy, muy bajas. Pero curiosamente, los electrodos que utiliza son de oro y de plata. Y esto es porque en la acupuntura hay una rama de la acupuntura china, perdón, de la acupuntura japonesa, perdón, que bueno, básicamente está en Japón por temas ahora iniciáticos y demás, en fin, secretos de sociedades iniciáticas de ahí, pero que utilizaban esencialmente el oro y la plata para sanar a partir del principio yin-yang, o sea, a partir de
pues simpaticotonía y vagotonía, es decir, y aplicaba oro y plata en, digamos, en diferentes nadis y puntos energéticos del cuerpo, y con eso sanaban pues todo tipo de dolencias, ¿no? Entonces, Y lo curioso es que estos metales son metales no magnéticos, son claro, metales que no interaccionan con el magnetismo, por lo tanto claro, son más próximos a lo que sería el éter. sí, bueno, más en concreto, yo en mi libro lanzo una hipótesis que cualquier físico de estado sólido me quisiera matar. Bueno, de hecho, los físicos a mí me quieren matar, ¿no? Pero bueno, pero ninguno me contradice, ¿no? Entonces, bueno, pues si algún día hay debate, pues debatiremos, pero como no quieren debatir conmigo, pues bueno, pues no pasa nada, yo sigo investigando y tal. Pero yo lo que digo en el libro, no sé si te acordarás, es que lo que digo es que si yo cojo la tabla periódica, hay un hecho que es irrefutable. La densidad de los elementos, conforme yo voy, por ejemplo, del potasio, que tiene número atómico 19, hasta el argón, que tiene número atómico 36, si no recuerdo mal, observo una campana de Gauss en cuanto a su densidad, ¿vale? Es decir, el potasio, como elemento alcalino, y los gases nobles tienen una baja densidad, mientras los elementos que están en el centro, que serían el hierro, el cobalto y el níquel, tienen una alta densidad. Lo mismo ocurre con la siguiente renglón, donde estaría la plata y el paladio en el centro, y son los elementos más densos de la tabla periódica. Y finalmente lo mismo ocurriría con el iridio, platino, oro y mercurio, que son los elementos más densos de la tabla periódica en el siguiente. Entonces, si te fijas, eso es irrefutable, nadie me lo puede refutar, los elementos conforme te vas para el centro cada vez son más densos. Entonces, yo lo que he dicho es que lo que serían estos elementos de aquí son elementos paramagnéticos, es decir, responden a los campos magnéticos, ¿vale? Cuando son magnetizados, ¿no? Es decir, tienen una tendencia a aceptar los campos magnéticos, mientras que a partir del cobre, plata, oro, tiene una tendencia al diamagnetismo. El diamagnetismo es a rechazar los campos magnéticos. Entonces yo soy el primero en decir, esto está relacionado con la compactación del núcleo, porque sabemos que la masa de un átomo está concentrada en su núcleo. Entonces, lo que vemos es que conforme vamos avanzando en la tabla periódica, el núcleo cada vez se va compactando y organizando mejor hasta llegar a un punto en el cual ya está compactado y entonces empieza a descompactarse. ¿Cuándo eso ocurre? En la columna del cobre, plata, oro. Entonces, ahí es el punto clave. Los elementos del centro tienen una estructura nuclear más perfecta que los elementos del extremo, que son los más comunes en la Tierra. En la Tierra, la inmensa mayoría de lo que hay, pues silicio, elementos alcalinos y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo he desarrollado? Pues he desarrollado la idea de que el concepto de yin y yang puede mucho tener que ver con la compactación del núcleo. Y por tanto, esto que estamos hablando tiene más que ver con fenómenos nucleares, esas propiedades sutiles de la materia, y termino con esto, tienen más que ver con la forma como se estructura el núcleo a nivel sutil, que con toda la teoría que la química ha desarrollado, y que la ha desarrollado muy bien, de cómo esto interacciona con los electrones de valencia, y a partir de aquí se producen los enlaces tal como los químicos los han descrito muy bien, pero los químicos no entran dentro del núcleo atómico porque consideran que el núcleo atómico es algo que es indestructible, solamente lo generan estrellas cuando explotan. No tienen ninguna prueba de que esto sea así, pero es el dogma que te explican en la universidad, ¿no? Entonces, hay una cosa curiosa que explicas, que es según cómo puede ocurrir esa transmutación, y dices que es por la frecuencia, el giro que tiene Sí, el átomo genera sí, una frecuencia concreta, y sí, cuando se iguala por ejemplo, a la del correcto. oro o la de la plata o lo que sea, pues entonces ocurre esa transmutación. Eso tiene un nombre que ahora mismo no recuerdo. Sí, Es resonancia fonónica. algo fonónica, exactamente. Esta resonancia fonónica también se podría, por ejemplo, manipular con el sonido. Es decir, Sí, si tú emites una frecuencia que sea la misma que vibra el oro o la misma que vibra la plata, también se podía tener este mismo efecto con este tipo de transmutación. sí,
Sí, a ver, aquí creo que es importante hacer un pequeño apunte para decir que si nos vamos a los orígenes de la química, el propio Mendeleev te deja muy claro que cada átomo, cada elemento, tiene una frecuencia asociada. Entonces, esa frecuencia está relacionada con el grado de compactación del núcleo. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se tiene que conservar, que es el momento angular. Es decir, el núcleo atómico, si está más compactado, gira más deprisa, y si está más descompactado, gira más lento. Esto es para conservar el momento angular. Entonces, cuando tú aciertas con esa frecuencia, pues puedes, digamos, provocar las transmutaciones. Es decir, es un fenómeno que tiene más que ver con acertar la frecuencia adecuada que no con hacerlo a partir de la energía bruta y la forma como se hacen las reacciones nucleares por parte de la ciencia mainstream, que es con temperatura, presión y demás, ¿no? Pero se puede hacer de esta otra manera, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Se puede hacer con sonido? Bueno, hay un fenómeno que yo creo que tú conoces bien, que es el fenómeno de la sonoluminiscencia. La sonoluminiscencia es un fenómeno de cavitación, es un fenómeno en el cual el sonido puede hacer emitir luz, ¿vale? Entonces, si el sonido es una onda de presión que va a hercios, ¿cómo puede generar una onda transversal electromagnética de gigas y gigas y gigahercios? ¿Vale? Es decir, Sí, porque ¿cómo se se propagan puede? de distinto, porque el sonido es longitudinal y la Exacto. luz es transversal. Pues ahí hay varias hipótesis sobre qué puede ser exactamente el fenómeno de la sonoluminiscencia. Porque la sonoluminiscencia lo produce el agua, o sea, podemos saber ahora varias cosas. Podemos saber que la sonoluminiscencia se produce cuando el agua está estructurada. Y para eso tendría que hablar del cuarto estado del agua y tendría que hablar de algo que descubrió Gerald Pollack, pero que en cierta medida Schauberger también descubrió. ¿Qué es eso? Pues cuando yo paso el agua por un imploder, el agua adquiere una autoorganización. Prueba de esto es que Schauberger hace un experimento, se explica en Agua Viva, que es un experimento que dice, bueno, yo cuando paso el agua por un imploder, la temperatura baja 2 grados. Si baja 2 grados, quiere decir que se ha organizado más, va más lenta. Entonces, quiere decir que ahí se ha producido una interacción con una energía que lo que ha hecho ha sido arreglar el agua, arreglar la estructura del agua. Entonces, sabemos que cuando el agua se está estructurando, puede liberar, puede interaccionar con la energía de punto cero, y al interaccionar con la energía de punto cero a partir de presión, que en definitiva es el sonido, es una onda de presión, pues puede provocar esa interacción si el agua está debidamente estructurada y liberar luz. Ese es el fenómeno de la sonoluminiscencia. Es algo que estoy firmemente convencido que se puede, y estoy convencido de que pronto tendremos una teoría para explicarlo sobre la mesa, ¿no? Muy bien, Artur. Y luego, ¿y por qué crees que el cobre sea lo más utilizado para transmutarlo en oro? ¿Por qué es más común el cobre? ¿Porque es más fácil de conseguir el cobre? ¿O el cobre es un metal que favorece la transmutación para estos metales? Principalmente por dos motivos. A ver, el cobre es uno de los metales que se puede encontrar en la naturaleza en estado natural, ¿vale? Esto es porque el cobre, por eso está la famosa edad de cobre, porque el primer elemento el primer metal que el hombre manipuló masivamente fue el elemento del cobre, porque se podía encontrar de manera natural. El hierro tardaron más en encontrarlo, porque el hierro necesitas procesarlo a partir de algunos minerales para poder aprovechar la parte metálica. ¿Por qué? Pues por lo que te decía. Como el cobre es uno de los elementos más densos de la primera zona, de lo que sería el periodo 4 de la tabla periódica, es el elemento más puro de la cuarta, perdón, el elemento con mejores propiedades metálicas o sea, ¿cómo lo explicaría yo esto? A ver, para que se pueda entender. Los elementos más preciados de la cuarta, la quinta y el sexto periodo son el cobre, la plata y oro, y uno está justo uno encima del otro, ¿sí? Entonces, fíjate que
cuando yo me voy de la plata al siguiente, que sería el cadmio y al arsénico, y aquí, en el caso del oro, me voy al mercurio, el astato y el plomo, me encuentro con elementos muy tóxicos, ¿vale? Me encuentro con elementos muy tóxicos, ¿no? Entonces, hay un aspecto sutil en el cobre que sería muy largo de explicar, que me hace pensar que está principalmente relacionado con el hecho de que la columna esta de aquí, la columna del cobre, plata, oro, es la columna donde los metales presentan las mejores propiedades de ese ciclo, ¿vale? Conductividad, maleabilidad, resistencia a la oxidación, resistencia a los ataques químicos. O sea, por ejemplo, el oro solamente puede ser eliminado con una mezcla de ácido clorhídrico y ácido nítrico, que se llama agua regia, que los antiguos alquimistas conocían muy bien, pero no hay otro ácido que lo pueda tal. Entonces, conforme nos vamos acercando hacia el centro de la tabla periódica, encontrar estos elementos tan extraños como el rutenio, el rodio, el paladio, el egidio, el osmio, que son los elementos metálicos más preciados de la Tierra, nos encontramos con elementos que tienen unas propiedades impresionantes. Por ejemplo, el iridio lo necesitamos para poder salir del planeta. Es el único elemento que puede aguantar las tremendas presiones y temperaturas que producen las naves cuando entran y salen de la atmósfera, ¿no? Me refiero a las lanzaderas espaciales, ¿no? El rodio, por ejemplo, es un elemento que si no fuera por el rodio no podían funcionar los catalizadores de los coches, igual que ocurre con el paladio. Es el único elemento que puede hacer que los óxidos nitrosos que salen de los coches se conviertan en nitrógeno y oxígeno, ¿vale? Es decir, si no fuera por esto, los catalizadores de los coches no podrían funcionar y volveríamos a como estábamos hace 50 años, que los coches contaminaban una barbaridad, ¿vale? Es decir, son elementos imprescindibles y elementos que tienen la propiedad de revertir el caos. Básicamente, médicamente son, por ejemplo, el oro tiene casi la misma resonancia que el titanio, ¿vale? Es una resonancia muy parecida y el titanio, por ejemplo, es un elemento biocompatible, ¿vale? Sí, Es decir, sí, por ejemplo, por las prótesis que utilizan sí, tiranio, ya exacto, sea se prótesis coincide. dentales, prótesis de cadera. Correcto. Todos los isótopos del titanio tienen una resonancia muy parecida a la resonancia del oro, que solamente tiene un isótopo, ¿vale? Entonces, si nosotros miramos los elementos desde un punto de vista cualitativo y no cuantitativo, más allá de lo que puedan decir los químicos, vemos que todos los elementos, conforme nos acercamos al centro de la tabla periódica, ganan en pureza y ganan en perfección. ¿Sí? Cada vez son más difíciles de oxidar, cada vez son más difíciles y además al mismo tiempo cada vez tienen mejores propiedades, como te digo, la ductibilidad, la maleabilidad, la resistencia al ataque a los ácidos, a los alcalinos, etc. Entonces hay aspectos ahí Y lo curioso sutiles. es que Sí, 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 dime. Lo curioso es que estos tres metales, tanto el cobre, el plata o el oro, tienen propiedades antibacterianas, antisépticas. O sea, por separado son metales blancos, pero con este tipo de transmutación se convierte en un metal que es muchísimo más duro, muchísimo más resistente, como que cambia, como hace como un salto y cambia de nivel de un metal blando a un metal duro, conservando las mismas propiedades, digamos, antisépticas. correcto. Y además, en el caso de la utilización de la plata coloidal, hubo un francés que se llama Marcel Violet, que desarrolló Sí. un circuito que tenía que tener un condensador hecho con cera de abeja, que hacía que con ya ínfimas, pero ínfimas cantidades de plata coloidal se pudiera, pues, o sea, potenciaba todavía más el poder antiséptico de la plata. Y ahí nos meteríamos en temas homeopáticos, ¿no? De cómo es que la homeopatía puede funcionar. Bueno, eso también sería otro debate, pero digamos que se empezaría a funcionar a nivel escalar, ¿vale? Ya sabes que la energía escalar tiene más que ver con el espacio, tiene que ver con lo que Eric Dollar llamaba el counter space, es decir, el inverso del espacio, ¿vale? Es decir, un condensador tiene más capacidad cuando menor es la distancia entre placas. Pero es un contrasentido, ¿no? Exacto. Porque en realidad lo que estamos captando en un condensador es presión, es éter.
cuando más compacto el éter, más éter tengo ahí, más efecto Casimir tengo, ¿no? Entonces, ¿por qué decía esto? Porque me enrollo. Bueno, sí, ahora por lo que decía, pero sí, Violet descubrió precisamente esto, descubrió que con su sistema, con ese condensador, podía hacer, digamos, coloidalmente, pero a muy, muy bajas disoluciones, conseguir las mismas propiedades que incluso o sea, en cantidades en ppm, ¿no? Por ejemplo, una plata coloidal a 300 ppm, pues que le hacía el mismo efecto a 3 ppb, que es 7 órdenes de magnitud más bajos, y mejor, porque conseguía con eso que los metales no tuvieran luego efecto de metal pesado y fuera difícil de eliminar, o sea, eran mucho más biocompatibles cuando se hacían con el sistema de Violet, ¿no? Y entonces, ¿qué es la homeopatía? Pues la homeopatía en esencia es decir, bueno, si lo voy a explicar así muy a lo bruto, si lo que quiero es quitarme las ganas de tomar café, pues lo que hago es hacer infinitas disoluciones del café, donde hago un decreto. Claro, entonces, esto tiene que ver no con el espacio, sino con el counter space. Es decir, y eso nos llevaría también a explicar el campo escalar, que es otro tema, pero es que estos elementos precisamente a nivel homeopático, la cobre, el plata y el oro funcionan espectacularmente. O sea, todo lo que es la alquimia mineral y la homeopatía mineral trabaja esencialmente con estos elementos. También trabajo en el Sí, zinc, con Arturo. el hierro, con todos, pero esencialmente con estos. Ahora eso te lo voy a enlazar con otra transmutación del oro que poca gente conoce, pero que sería a través del mercurio. Curiosamente, esta fuente viene de Constantin May, un ingeniero que ha replicado varias patentes de Nikola Tesla, y él tiene una teoría, una investigación sobre lo que era la campana de Glock de los nazis. Dice que la función de esa campana era fabricar precisamente oro. Era una máquina de hacer oro a través de la transmutación del mercurio, que lo transformaba en oro, porque decía que tanto el mercurio como el oro están muy, muy juntas en la tabla periódica, y entonces era más fácil como de transformar, pero tenía una pega de que al hacer esta transmutación del mercurio soltaba como un isótopo, que era el tritio, y entonces era un oro radioactivo, con lo cual tenían que tenerlo almacenado durante un tiempo hasta que pasara esa etapa de desintegración para que pudiera ser manipulable y pudiera ser pues vendido, ¿no? Entonces era un oro radioactivo que se guardaba pues según debajo de montañas o bajo tierra, para que tuviese ese blindaje. Entonces la característica de esta campana era que era de un solo polo, era monopolo, y tenía como una intensidad, según dice él, de 20 teslas, que esto es una bestialidad, porque recordemos que los aparatos de resonancia magnética para uso médico tienen entre 4 y 5 teslas, que ya es mucho, porque te vas con una cadena de hierro en un aparato de resonancia magnética y te la pone en horizontal, te la levanta totalmente, y tienes que 2 o 3 personas retirarla porque tiene una fuerza magnética increíble. Pues imagínate 20 teslas. Entonces, pues es una máquina bastante potente, bastante pesada, que era eso, una máquina de hacer oro a través del mercurio. Así que esta tecnología, esta sabiduría de transformar de otro elemento a oro, ya es como una fase más evolucionada, ya sabían algo del pasado que lo hicieron los nazis. Y lo curioso es que el mercurio hay en diferentes civilizaciones, como por ejemplo en México, debajo de las pirámides, había como unos surcos o canales que según estaba hecho de mercurio. Y también sabemos de que la cultura mexica o inca pues también usaba el oro de una forma ceremonial, como lo hacían, por ejemplo, en lo que es Centroamérica. Entonces, ahí es mi duda de que también a lo mejor lo hacían mediante el mercurio en esa época, porque recordemos que los túneles y las cavidades que tenían esas pirámides tenían como un recubrimiento como de mica, y esa mica es como una especie como de aislante radioactivo.
Entonces vas uniendo piezas y dices, pues a lo mejor puede ser, a lo mejor la cosa también va por ahí. Así que hay varios métodos para transformar el oro de una forma artificial, que no todo tiene que ser en una mina. ¿Qué te parece tú? Me parece bien y esto daría para explicar bastante, me puedo explayar bastante con esto. A ver, para empezar, a nivel Bueno, académico. Sí, no, en el no. vídeo de hoy, ahora ya en otro vídeo, en este yo creo que ya lo podríamos ir terminando, Sí, ya para sí. como una introducción a otros futuros. Y también me gustaría que dijeras que la gente que esté interesada por ti, que quiere adquirir tus libros, ¿dónde los puede conseguir? Sí, bueno, me gustaría antes de... vamos a hacer otro programa y vamos a empezar con esto, porque sé que con ¿Sí? la explicación que has dado, me parece que todo el mundo se va a quedar con la miel en los labios y Una creo que boca. van a decir, pues oye, hay mucho que decir lo que ha dicho Kim y voy a explayarme en un próximo programa, porque hay mucho que decir, Exactamente, sobre eso es todo con como la un mica. aperitivo para el siguiente. Correcto, correcto, porque nos queda mucho tema, ¿no? ¿Cómo pueden conseguirnos libros? Bueno, si residís en España, en cualquier librería, en principio te los tienen que traer, a excepción de Baleares, que en Baleares hay problemas, entonces lo podéis pedir en la editorial cauac.org y ahí os lo envían. En el resto de España, en Canarias también, se consigue fácil, en principio se va a la librería, se pide y te lo traen. Si lo queréis dedicado, pues me podéis escribir a artursala.com, pues ahí hay un apartado que es contacto, desde ahí me escribís y os lo puedo mandar a España o a Portugal, porque yo ahora resido en Portugal, lo puedo mandar pues a cualquier persona que me lo solicite. En caso de que estáis en Sudamérica, hace poco hemos conseguido la opción de imprimir bajo demanda y yo de todos lo que he hablado hasta ahora voy a dejar enlaces. Habrá un comentario que lo podemos poner como destacado porque habrán todos los enlaces de todo lo que he estado explicando, pues enlaces, y uno de los enlaces será el enlace para la compra internacional del libro, ¿no? Que es bajo impresión a demanda y es posible en varios países como son Uruguay, Argentina, Chile, México, Colombia, Ecuador y ahora parece que Perú ya no se puede, pero vamos a intentar ver si se puede en una librería que se llama SBS. Entonces, bueno, pues os pondré un enlace donde si resides en cualquiera de estos países puedes. El resto no. Y lamentablemente pues es muy complicado el tema de posicionar libros, sobre todo bueno, es complicado poder vender en Estados Unidos, poder vender y en otros países, ¿no? Es complicado, pero de momento tenemos la opción de impresión a demanda y estoy a punto, yo creo que en 2 o 3 semanas saldrá ya porque ya estamos maquetando la fase final, el segundo libro de Magna Ciencia, que es el libro 2, es decir, no esto es el libro 1 y su adendum, que vendría a ser un único libro, y luego el libro 2 y el libro 3, el libro 2 saldrá ahora en 2 o 3 semanas y el libro 3 espero que salga a finales de este año, porque ya está escrito. El libro 2 era muy largo, finalmente decidimos dividirlo en 2 partes, de manera que bueno, estamos terminando de maquetar el 2 y lo mandamos a imprenta y el 3 lo haremos inmediatamente después de terminar, con lo cual va a salir el 2 y el 3 en un espacio de tiempo muy corto en Será como una artursala.com. pequeña enciclopedia de la ciencia del éter. Sí, sí, a ver, sí, sí, pero el tema de escribir es que lo que realmente mata es la lentitud, ¿no? Tú acabas de escribir una obra literaria, pero sabes que hasta dentro de un año, hasta que el editor no haya podido, no acaba lanzando. Entonces, eso a veces te desespera mucho. ¿Vale? Yo conozco gente que han estado con su libro 5 años en prepañales y diciendo, bueno, mejor que no lo saques porque ahora realmente lo que voy a decir ya está tan desfasado que incluso tal, ¿no? Entonces, por ese motivo, yo también he hecho varios vídeos, que el vídeo es un formato diferente, es vídeos explicando cosas que realmente no me va a dar tiempo, ¿no? De poder escribirlas. A lo mejor lo acabo publicando, por ejemplo, Kosyrev, tengo toda la parte escrita de la teoría de Kosyrev, pero hasta que no salga en un libro, que sería en el 4.º libro, pues a saber cuándo saldrán. Entonces voy a hacer lo que hago estos últimos años, lo que he visto que era muy bueno era hacer vídeos. He hecho un vídeo sobre el Hormuz que tiene
un montón de visitas. En fin, hay cosas que el lenguaje, además la gente, pues bueno, pues leer le cuesta y bueno, pues se entiende, ¿En ¿no? qué canal te pueden ver? ¿En qué lugar? Bueno, en En tu artursala.com, si Facebook? entráis arriba, veréis que hay un apartado que pone vídeos Magna Ciencia y eso enlaza con mi canal de YouTube. Yo tengo un canal de YouTube que tengo unos 2.500 suscriptores, tampoco muchos, donde lo que sí recomiendo de mi canal de YouTube es un apartado, o sea, tengo varias listas, ¿no? Tengo una lista que es ciencia orgánica de Reis, tengo otra lista que es vídeos recomendables a seguidores de Magna Ciencia. Tengo una lista, por ejemplo, dedicada a Rupert Sheldrake, ¿no? Que es un científico extraordinario para mí, ¿no? El tema de los campos morfogenéticos y demás, ¿no? Entonces es bastante interesante que la gente entre en mi canal de YouTube, más que nada para ver las listas que yo he compartido de vídeos muy interesantes, ¿no? Sobre alquimia, también sobre el tema de ciencias sagradas, la astrología desde un punto de vista pues, de ciencia sagrada, de conocimiento sagrado. Pero ya te digo, en artursala.com arriba en vídeos y me pueden escribir en contacto. Y luego también en la página web de artursala.com hay un blog que se llama, que está en noticias, donde ahora estoy publicando una serie de entradas sobre la crisis del COVID vista desde el punto de vista del conocimiento sagrado, ¿no? Y bueno, y me parece bastante interesante de que la gente pues, pueda entrar ahí, pueda compartir. Bueno, mi trabajo es un Seguro de trabajo, que sí. sí, como el tuyo, es un trabajo lento, vamos haciendo poco a poco, sin más pretensiones, pero poco a poco, desde la mayor de las modestias, porque al principio del vídeo me has tirado muchas flores, pero realmente los grandes genios son Cocirev, son Mail, son estos, ¿no? Nosotros, en todo caso, podemos tener el mérito de haber tenido la virtud de seleccionar lo mejor o sea, el mejor grano en medio de mucha paja, ¿no? Eso sí que puede ser mérito mío, ¿no? Pero en Sí, definitiva, pero los grandes genios son ellos, ¿no? tú eres una persona que es más accesible, hablas la lengua castellana y para todos los que te ven, por ejemplo, de México, Perú, Estados Unidos, de habla hispana, pues entonces es mucho más próximo una persona como tú que no un Konstantin Mail o un Kosirev que ya está muerto. O sea, eres como la herencia de todo de ese conocimiento en la actualidad. Sí, yo recomiendo también mucho que veáis si tenéis Gaia Televisión. Yo a mi principio no me gustaba mucho Gaia Televisión, pero finalmente me la puse y he quedado muy sorprendido con David Wilcock. David Wilcock, yo recomiendo mucho a David Wilcock. David Wilcock me habían hablado, bueno, un poco mal de él, pero realmente él tiene una 18 de una serie, o sea, no creo que son 200 episodios distribuidos en 18 series. ¿Sí? La primera es del año 2009 y la última es de nada, de ahora, donde explica también Kosirev, Mail, bueno, ahí sale también la creme de la creme de la ciencia, digamos, proscrita, No sabía desconocida. que Wilcock hablaba también de Mail y de Kusirev. De Mail no mucho, pero de Kosirev le dedica 7, 8 programas excelsos, simplemente Está bien, excelsos. vale. Mail no creo, pero bueno, te habla de un montón, te habla, por ejemplo, del motor monopolar de Bruce de Palma, que es una cosa que puede enlazar con el Die Glocke, con la campana. Y Bruce de Palma es el hermano de Brian de Palma, el famoso director de cine que hizo la película de Los Intocables de Londres, que fue un descubridor de energía, digamos, libre y que murió en extrañas circunstancias. Y Bruce de Palma no es precisamente alguien muy conocido. Quiero decirte, a mí me sorprendió mucho David Wilcock porque, bueno, tiene un conocimiento hiperacadémico de todo lo que es la ciencia proscrita. Yo pensaba que David Wilcock era más bien un divulgador de todo el tema de, bueno, pues temas más exopolíticos, de conspiraciones, de Área Sí, de 51, lo que más se pero le conoce por YouTube. sí, es lo que más se le conoce, pero en su serie de televisión es excepcional, ¿no? Cuando toca temas de ciencia, la verdad es que a mí me ha sorprendido muy positivamente. Muy bien, Artur. Pues entonces dejamos aquí esta entrevista y ya será por el aperitivo para una o dos o las que surjan sobre este tema. El próximo seguiremos sobre la transmutación del oro y ya irá evolucionando hacia otras direcciones. Así que aquí os dejamos y
Hasta pronto. Gracias, Kim.